muy buenas tardes, Mariano. Gracias por recibirnos para el Born en el Aire. La verdad que es una noticia más que interesante de trascendencia internacional y bienvenido sea poder compartirla con nuestros oyentes. Muchas gracias por llamarnos y la disposición. La verdad que sí, ha sido una noticia muy positiva para nosotros, que sobre todo que nos limpia un poco el camino para trabajar hacia adelante. ¿Podemos detallarla un poco, sobre todo en primer término, teniendo en cuenta el recorrido, ¿no? Y la trascendencia de la empresa en sí, porque hablamos de 48 años de permanencia, ¿no? Así es. Básicamente, en lo concreto de esta situación judicial, que por ahí es un poco la noticia, tiene que ver con una situación que enfrentamos en Europa, donde tenemos un competidor, una empresa americana, que competimos en varios países de Europa, sobre, digamos, una discusión sobre un dispositivo que se utiliza en el mercado europeo para elevar la presión del sistema de aire que utilizamos nosotros para medir la presión de los neumáticos e inflar cuando es necesario, porque le falta presión. Hace 4 años, en el año 2016, esta empresa, utilizando un poco una argucia legal, nos inicia una demanda por patentes, diciendo que ese dispositivo ellos lo habían podido patentar, cosa que nosotros no hicimos en su momento porque cuando hicimos las averiguaciones llegamos a la conclusión que ese dispositivo era la aplicación, digamos, a este segmento de un conocimiento que ya existía en otras aplicaciones, así que decidimos no hacerlo. Bueno, ahí es interesante hacer una salvedad de la diferencia entre lo que es la implementación en la Argentina y la implementación en Europa, bueno, en este caso en España, ¿no? Claro. Bueno, esta discusión está circunscrita a Europa por lo siguiente. Nosotros tenemos un producto, digamos, producto principal de facturación de nuestra empresa, que es el carburador electrónico de neumáticos. Se utiliza principalmente en camiones, buses, también en maquinaria vial, maquinaria agrícola. Lo que hace este sistema es, a través de sensores que se colocan en cada neumático, van midiendo la presión que tiene ese eje donde están conectados los neumáticos, la presión de aire. Eso va a un módulo que hace ese control y eso se conecta al compresor de la unidad, de manera tal de que si el calibrador detecta que la presión baja por alguna circunstancia, ¿no es cierto?, le libera aire del compresor para que infle el neumático y vuelva a la presión objetivo. Eso sucede básicamente en todos lados, en los cuales la presión del compresor está por encima de la presión del neumático. Lo que pasa en Europa es que los compresores van con una presión por debajo del neumático y por lo tanto no pueden inflarlo. ¿Entiendes? Entonces necesitan un dispositivo especial, es un elevador de presión, por el cual el sistema toma aire del compresor, eleva la presión por un mecanismo neumático y le inyecta una presión mayor a la rueda, digamos, que está sufriendo esta disminución. Sobre ese dispositivo se armó la discusión. Por eso aplica solamente para Europa y no nos afecta en el resto de los mercados, ni en el resto de las aplicaciones, digamos. No hay problema con los buses, ni con las otras presentaciones del producto. Y esto sucede con el tráiler en Europa. Conclusión, bueno, nos iniciado una demanda en 2016, la demanda en 2018 sale en primera instancia favorable a ellos, porque la primera instancia solamente revisa que la patente legalmente existía, no fueron al fondo de la discusión. Nosotros apelamos con un esfuerzo muy importante que hizo la empresa. No es fácil apelar en los tribunales europeos, y menos contra una empresa americana, digamos. Pero bueno, hicimos la apelación. La apelación sí fue al fondo, generó un organismo colegiado técnico, estudió la patente, cada parte presentó sus peritos, y finalmente llegó a la conclusión de que no había inventiva en esta patente y acogió nuestra contrademanda, porque nosotros contraatacamos la demanda contra una demanda también contra ellos, de nulidad de la patente. La conclusión del fallo definitiva fue que esa patente es nula, que no hay innovación, y por lo tanto nos liberaron de la demanda que originalmente no había hecho. Esto ya terminó los plazos de
de recursos posteriores, porque esta empresa podría ir incluso a la Corte Suprema, pero desistieron de hacerlo porque ya el fallo fue tan contundente que no tenía sentido y bueno, asumieron la responsabilidad. No es un dato para nada menor hacer la salvedad del origen de la empresa, una empresa americana, con el consiguiente peso, ¿no? que eso significa, no por el origen, me refiero por el hecho de que además está llevando adelante una contienda judicial, digamos, en Europa. Bueno, nos da la sensación de que es de gran relevancia todo esto, y sobre todo poner el foco en la importancia precisamente del tema de las patentes, ¿no? Sí, sí. Pero todo, digamos, en el ámbito de las patentes siempre existe un cierto prejuicio, digamos, de la gran empresa, ¿no es cierto?, que utiliza el mecanismo de la patente generalmente para digamos así, para hacer más difícil el acceso a los pequeños competidores. Esta empresa es una empresa americana, que además es fabricante de ejes en Estados Unidos. Es un grupo muy, muy grande. Tienen también presencia en Europa y muchos acuerdos con fabricantes de ejes en Europa. Justamente utilizaban la patente para inhibirnos de poder entrar al mercado de fabricantes de ejes. Precisamente iba a preguntarte si entendías que había, digamos, falta de conocimiento o había maliciosidad en la contienda, ¿no? Bueno, me lo acaba de contestar un poco. Yo creo que no me gustaría emitir una opinión sobre eso. La realidad es que la patente fue otorgada en su momento, quiere decir que alguien evaluó esa patente y se la asignaron. Y bueno, ahora, tiempo después, se volvió a revisar, quizá con un poquito más de acuciosidad, y se concluyó que la patente en realidad nunca se debería haber otorgado. Seguro. Mariano, aprovechar, bueno, yo insistía en la trayectoria de la empresa, en la importancia, en el liderazgo dentro de lo que es la protección, ¿no? Dentro de lo que son en líneas generales los motores, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que estamos hablando de un producto más que conocido por todos los argentinos en particular. Preguntar un poco en estos momentos, ¿no? Cómo están trabajando en el marco de esta emergencia, cómo están terminando este 2020. Mira, la verdad que ha sido un año muy particular, ¿no? Porque arrancamos con muchísimos planes, nosotros estamos pasando, Colen es una empresa que tiene 47 años, pero a su vez son dos familias que están atravesando, digamos, un cambio generacional, así que hicimos toda una reformulación de la estructura. Yo asumí como gerente general hace 2 años, como parte de este proceso. Y empezamos todo un planeamiento estratégico para orientarnos hacia el exterior, porque en Argentina tenemos una participación muy alta del mercado, aun cuando estamos lanzando productos nuevos también en Argentina, quizás después podemos hablar de eso. Pero bueno, hubo todo un análisis de decir que para la sustentabilidad de la empresa nosotros tendríamos que proyectarnos hacia el exterior, donde además tenemos oportunidades concretas. Bueno, cuando armamos todo el plan, salió la pandemia y no pudimos ni siquiera salir de Guadalupe o ir a otra provincia, ¿no? Así, ni hablar de viajar fuera del país. Así que estuvimos cerrados durante 15 días. Por suerte se entendió que quedamos encuadrados dentro de la actividad esencial por abastecer al campo y al transporte. Así que rápidamente pudimos volver a operaciones. La red nuestra de talleres en todo el país también empezó a trabajar y poco a poco fuimos retomando la normalidad. Y la verdad que desde julio para acá estamos con un nivel de actividad muy importante, producto de que se están dando varias cosas en el mercado, que tienen que ver con el cambio en la configuración de los trailers, los acoplados para permitir mayor carga, por lo cual los fabricantes de los carroceros están también con mucho trabajo. Por otro lado, todo el tema del transporte de paquetería, digamos, ha crecido muchísimo en esta pandemia. El campo ha seguido trabajando, por lo tanto, la verdad que nuestros productos han tenido una demanda creciente y el día de hoy estamos trabajando prácticamente a full. Así que, por suerte, te diría, hemos pasado lo peor de la crisis con muchas dudas, muchos interrogantes, y en este momento estamos trabajando muy bien. Los mercados del exterior, nosotros tenemos 4 filiales propias en el exterior, en Brasil,
México, en España y en Italia, filiales propias de Colven, instalados allí, y en el resto tenemos distribuidores. Más o menos pasó lo mismo. Entre marzo y mayo, todo el mundo estaba con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con la demanda muy frenada, especialmente el transporte de pasajeros, y yo diría hasta el día de hoy está prácticamente sin funcionar en todos los países, es un fenómeno global. Pero bueno, de mediados del año para acá la actividad empezó a funcionar, nosotros también le hemos puesto algún esfuerzo adicional en términos comerciales, y la verdad que estamos terminando muy bien el año, pese a haber arrancado con todas estas dificultades. Terminamos, por lo menos lo que queda del año, es algo que de alguna sorpresa venimos bastante bien, y bueno, estamos todos a la expectativa de ver qué pasa con esta tranquilidad que empezó a sentirse en las últimas semanas, que ojalá se pueda reencauzar nuestra querida economía nacional y les pueda permitir trabajar tranquilos el año próximo. Sí, seguro que sí. Bueno, eso tiene que ver también inclusive, ¿no? con el dinamismo, ¿no? del sector. Citabas que podíamos estar anticipando, digamos, novedades que tienen que ver con los productos. Contanos un poco. Como parte de este proceso que te comentaba antes, hemos iniciado aquí en Colven desde hace 2 años un cambio importante a nivel de ingeniería, donde hemos reforzado muchísimo el recurso humano del área, para así acelerar varios proyectos que traíamos con viejo anhelo aquí en Colven, y a ver si podemos salir a la realidad. Y la verdad que este año hemos lanzado en julio un calefactor nuevo, un calefactor para camiones, digamos, que complementa nuestro portafolio de productos, calefactor a motor parado, ¿no es cierto? Lo mismo en septiembre lanzamos un aire acondicionado a motor parado. Para los que conocen nuestros productos, que tenemos el clásico Biesa, ¿no es cierto?, que climatiza las cabinas. A la par de Biesa ahora es un climatizador, ahora lanzamos un aire acondicionado propiamente dicho, que funciona con el motor parado. Ese aire acondicionado lo fabricamos en Italia, lo vendemos en Europa, y este año lo lanzamos aquí en Argentina con algunas adaptaciones que hubo que hacer. Y ahora, bueno, estamos en fase de lanzamiento de un viejo anhelo, un viejo sueño, que es un sistema calibrador de neumáticos que trabaja con 2 presiones. Es decir, ya no el clásico lejía de una presión objetivo, sino que ya ahora vamos a tener 2 presiones. Una presión para trabajar en baja, donde también está sin carga, y una presión normal o en alta, como el que tenemos hoy. De manera tal que el camionero pueda, cuando va con carga circular, una cierta presión de todo el sistema de aire con los neumáticos, y cuando vuelve vacíos o sin carga, pueda bajar la presión y de esa manera tener un viaje más confortable. O bien cuando entra en un camino, por ejemplo, que requiere mayor tracción, como por ejemplo el barro, cuando tienen que entrar a cargar en el campo o a descargar animales, ¿no es cierto? Bueno, puede bajar la presión del neumático y de esa manera salir más fácil del barro, y manejar 2 presiones, ¿no? Lo cual le da una flexibilidad muy importante para manejarse según la necesidad. Este sistema lo estamos lanzando ya al mercado, lo hemos probado todo el año, estamos muy conformes con los resultados, lo hemos probado aquí en la zona, con empresas areneras que van al puerto, ¿no es cierto?, y vienen con arena y vuelven vacío, con transporte de hacienda, con los hormigoneros de aquí de la zona, y la verdad que ha sido muy satisfactorio, y bueno, estamos lanzando este producto ahora, masivamente va a ser después del verano, pero estamos haciendo como una suerte de avant premier con nuestros clientes de aquí más importantes y también de distintos lugares del país, para que se vea tanto en la industria forestal en Misiones, con el transporte de áridos allá por Mendoza, por Neuquén, que ahora está muy demandado, o en las temperaturas extremas del sur, o en los ritios del norte, del NOA. La verdad estamos yendo a probarlo, pero ya es con fines comerciales. Ya se está probando para que el cliente pueda usarlo, pueda validar este esquema de doble presión, y así valorar el producto. La verdad que conclusión de un viejo anhelo. Nos parece sobre todo una respuesta a una demanda directa del sector, ¿no? Así que bienvenido sea, ¿no? Sí, muchas veces los camioneros, sobre todo los choferes que lo sufren, ¿no? El volver de un viaje sin carga,
con presión alta y venir saltando que los problemas musculares, que se rompen los focos, que se afloja todo, etc. Era una necesidad que estaba y que, bueno, podemos salir a resolverla con esta innovación. Qué bueno. Bueno, Mariano, la invitación a volver a charlar más adelante, si te parece, sinceramente, te agradecemos muchísimo la predisposición. No, muchas gracias a ustedes, con gusto cuando quieran. Para el año que viene tenemos ya, te puedo anticipar como exclusiva, otros desarrollos en términos de protector de motor, que estamos avanzando muy bien. Qué interesante. Vienen varios en camino. Bueno, entonces nos agendamos a hablarte prontamente, si te parece. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el contacto realmente.